Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Nuevo revés para Donald Trump en la Corte Suprema. El alto tribunal estadounidense rechazó el impulso del presidente para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento y que era una de sus principales promesas de campaña. Conectamos con Washington. En Venezuela, las agencias de la ONU alertan que la situación humanitaria y sanitaria se ha deteriorado rápidamente después del doble terremoto del pasado miércoles que provocó al menos 1.719 muertos. Por su parte, la NASA estima que son 58.000 los edificios dañados o destruidos. Miles de personas salieron a las calles de Sudáfrica mientras grupos antiinmigrantes fijaron para hoy la fecha límite para que extranjeros indocumentados abandonen el país. Esto en medio de una ola de violentos ataques xenófobos que han ido creciendo en las últimas semanas. Vamos a empezar en Estados Unidos con una noticia de última hora. La Corte Suprema dijo no al impulso del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento y excluir, por ejemplo, a las personas nacidas en la Unión Americana de padres indocumentados. Y por ello conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Valladares. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. La sentencia de la Corte Suprema es un importante revés para el mandatario. Sí, así es. Supone un total varapalo a los cimientos de la política migratoria del presidente Donald Trump y más teniendo en cuenta que es una corte de mayoría conservadora y que tres de los jueces fueron nominados expresamente por el presidente Donald Trump. Según este fallo, hasta 6 de los magistrados de la Corte Suprema han votado en contra del decreto de la ley ejecutiva del presidente Trump, que recordemos firmó él mismo justo detrás de mí, aquí dentro en el despacho Oval, el mismo día que tomó posesión, el 20 de enero de 2025, la firmó en el escritorio una medida ejecutiva que lo que planteaba era lo siguiente: decía que a pesar de que en Estados Unidos se consigue ciudadanía por ius solis, es decir, por haber nacido en territorio de Estados Unidos, él planteaba que el artículo, la enmienda 14, decía que las personas nacidas en Estados Unidos y bajo jurisdicción de Estados Unidos. Él consideraba que no solamente valía con nacer en este país, sino comprobar, según Trump, lealtad a los Estados Unidos. De hecho, hay una excepción, que es la excepción que aplica a los diplomáticos, que según la enmienda 14, ellos están sujetos a la jurisdicción de sus países de origen. Bien, pues la Corte Suprema ha argumentado que este alegato no tenía fundamentos constitucionales y ha fallado en contra de esta ley ejecutiva que sienta un precedente. Ahora Donald Trump se tendrá que conformar y tendrá que ver cuáles son sus siguientes cartas o bazas que tiene sobre el escritorio. Y este varapalo, recordemos, se suma a otro varapalo en el día de ayer en materia de ley electoral. Dijo la Corte Suprema que los votos que se emitan por correo antes del día de las elecciones podrán ser contabilizados después del día de las elecciones. Y recordemos también que este mes de febrero la Corte Suprema también dio otro revés a Donald Trump porque dictaminó que él no podía imponer aranceles de forma caprichosa usando los poderes de emergencia, con lo cual se quedó Donald Trump sin una baza muy importante a la hora de negociar en materia de política exterior con otras naciones. Por ahora pasamos a Venezuela, donde una evaluación de la Agencia Espacial de Estados Unidos estima que son 58.000 los edificios damnificados o destruidos tras los terremotos, una cifra que contrasta con el reporte ofrecido por el gobierno, que estimaba que son 855 los inmuebles damnificados. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta sobre un deterioro rápido de la situación humanitaria y la Organización Mundial de la Salud dijo temer la aparición de brotes de enfermedades en el país debido a la presión sobre los servicios de salud y cuando ya se reportan hasta el momento 1.719 fallecidos y más de 5.000 heridos. Diego Bazani trae los detalles. Naciones Unidas lanza un mensaje de alerta en Venezuela por la coyuntura después de los terremotos. Este martes, varias agencias de la ONU pusieron el ojo en la situación humanitaria en las zonas más afectadas por los sismos que ocurrieron la semana pasada, dejando miles de muertos y heridos y provocando una gran presión en el sistema de salud del país sudamericano. Preliminary findings reveal
Los resultados preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, caracterizados por el hacinamiento, el creciente retraso en las intervenciones quirúrgicas, especialmente en traumatología, ortopedia y neurocirugía, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y un personal sometido a una presión extrema. Entre las deficiencias más graves figuran el colapso de los servicios forenses y de tanatorios, así como la insuficiencia en el registro de víctimas y el seguimiento de personas desaparecidas. La atención de las personas que perdieron su hogar preocupa al ACNUR, el organismo de la ONU dedicado al cuidado de los refugiados. Un estudio de la NASA reportó que alrededor de 58.000 edificaciones resultaron dañadas o destruidas tras los terremotos. Las primeras evaluaciones de las necesidades sobre el terreno realizadas en Venezuela han puesto de manifiesto un aumento drástico de las necesidades humanitarias y de protección en los últimos días, a medida que los equipos evalúan el impacto total de los devastadores terremotos de la semana pasada. En La Guaira, el estado más afectado, las tensiones en las comunidades van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue siendo limitado. Un reporte a profundidad de la OMS de 2022 señalaba que el sistema de salud venezolano transitaba por una larga crisis, con niveles de mortalidad infantil superior a la media regional y una esperanza de vida por debajo de la de otros países sudamericanos. El documento también denunciaba problemas de agua, electricidad y abastecimiento en parte de los hospitales venezolanos. En Sudáfrica, miles de personas se sumaron a las protestas que se reportan en varias ciudades del país y que fueron convocadas por grupos antiinmigrantes, quienes fijaron para hoy la fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonen el país. La movilización se marca en una creciente ola de ataques xenófobos que se han presentado en las últimas semanas contra inmigrantes de países vecinos a quienes culpan de los problemas de seguridad y desempleo que vive Sudáfrica. Desde Johannesburgo, nuestro corresponsal Salim Fayad con los detalles. Estamos en la Corte Constitucional en el centro de Johannesburgo, donde terminarán algunas de las manifestaciones antimigrantes programadas para el día de hoy. Por la mañana, miles de personas se han congregado para participar en las protestas anti-inmigración convocadas para este 30 de junio. Y los manifestantes exigen la salida de los migrantes indocumentados del país y respaldan el ultimátum de distintos grupos y movimientos sociales y políticos antimigrantes que han dado para abandonar el país, para abandonar Sudáfrica antes de esta fecha. La jornada se desarrolla en un ambiente de alta tensión. En este momento miles de manifestantes se están dirigiendo a este punto y Sudáfrica tiene un largo historial de violencia xenófoba. En anteriores episodios estos brotes han dejado decenas de muertos y miles de desplazados. También ha habido muchos saqueos. Y entonces ante el temor de que esta historia se repita, miles de migrantes ya han abandonado el país. Los gobiernos de Nigeria, de Ghana, de Malawi han organizado convoys y vuelos para repatriar a algunos cientos de esos ciudadanos que han vivido en Sudáfrica, algunos de ellos por muchos años. El gobierno sudafricano, para mitigar las posibilidades de violencia o de saqueos, han destinado 37 millones de dólares en un operativo policial que abarca todo el país para evitar que se salgan de control algunas de estas manifestaciones. En el momento, a pesar de la tensión, no se han presentado casos a gran escala, digamos, y esperamos que se mantenga así la situación hasta la finalización de las protestas en las tempranas horas de la tarde. En España, la política del gobierno es, al contrario, a favor de la inclusión de los inmigrantes. Hoy vence el plazo para quienes viven en el país desde antes del pasado 1 de enero que soliciten su regularización. La previsión era que la medida beneficiaría a 500.000 de personas, pero según el gobierno ya se han recibido más de 1 millón de solicitudes, lo que según su presidente Pedro Sánchez demuestra que era una medida necesaria y destacó la importancia de la migración para la economía española. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. Por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años. ¿Y esto qué significa? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana. Pese a que el proceso para la regularización de inmigrantes inició el 16 de abril, muchos han tenido que esperar hasta el último momento para tramitar sus expedientes por problemas a la hora de conseguir algunos de los papeles exigidos. Más detalles desde Madrid en el informe de nuestra corresponsal Marina Colorado.
Quedan pocas horas para poder entregar las solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes que inició España a mediados de abril. Desde entonces, casi 1 millón de expedientes han sido entregados, expedientes que incluyen los sueños y los proyectos de miles de personas que con este paso administrativo pretenden mejorar su calidad de vida. Primero, querer aportar a España porque ha sido un país que gracias a Dios me ha abierto las puertas. Y segundo, retribuirles todo lo que han hecho por mí. Yo ya quiero estar aquí de una manera legal, poder cotizar. Para existir delante de los ojos del país, para poder también contar con derechos y poder cumplir con deberes como ciudadanos habitantes de la ciudad. Conseguir toda la documentación necesaria para este proceso no siempre es fácil y por eso hay muchas personas que están esperando hasta el último momento para entregar sus expedientes. Así nos lo cuentan desde esta Asociación de Mujeres Migrantes que colabora con el Estado en esta regularización. A una regularización que se sabía que había miles de personas en España y que no se haya previsto ampliar el plazo de presentación de expedientes, por lo cual ha generado un caos al inicio por la intensidad de las personas de querer regularizarse e intentar conseguir este informe de vulnerabilidad. Mi situación era un poco complicada y compleja, entonces me tocó recurrir a muchos abogados, a muchas ONGs, conversé con mucha gente para poder yo aplicar a la regularización masiva y no quedarme fuera. Hasta que conozcamos los datos oficiales definitivos de esta regularización extraordinaria, no sabremos el alcance real de esta medida, que hasta el momento ha aceptado a trámite un 40% de las solicitudes. Y para quienes ya han recibido una respuesta afirmativa, las trabas administrativas continúan, ya que está siendo muy difícil conseguir una cita para tramitar la tarjeta de identificación de extranjero, un documento crucial para poder trabajar o viajar. Pasamos a Medio Oriente y hablamos de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, llegaron este martes a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto. Sin embargo, no negociarán directamente con representantes de Teherán, así lo informó el gobierno de Qatar. La República Islámica reiteró que no se reunirá con la delegación de Washington en estos días. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.